Agradecer la invitación, y lo hago de corazón, y porque no solamente quiero agradecerlo, sino que quiero felicitar a los organizadores. Creo que Galicia tiene dos señas de identidad por encima de todas. Una es el mar y otra es su gente. Y si unimos el mar y la gente, tenemos un efecto multiplicador muy grande. La pena es que en muchas ocasiones la gente se ha olvidado del mar y el mar, aunque bate todos los días, no es capaz de hacer tanto ruido para que la sociedad esté pendiente de lo que son sus propios desarrollos. Por eso, mi felicitación y mi agradecimiento por haberme invitado. Yo lo que quiero hacer en el día de hoy es tratar de reflejar cuáles son las tendencias que en la actualidad están marcando los escenarios marítimos portuarios y cómo después en España y en Galicia estamos reaccionando o podemos reaccionar. Si enlazara con las últimas palabras de Carmona, diciendo que en el campo de la pesca hay una gran experiencia y sobre todo una gran tradición y sobre todo una gran vocación de nuestra gente en la explotación de las rías y del mar, en el campo de los puertos es difícil encontrar entre los ilustrados gallegos referencias a esa actividad. Se cita, pero no se desarrolla. Es decir, simplemente se sitúa como si fuera una infraestructura a la que todavía no se le ha dado contenido. Y por eso yo creo que lo bueno es tratar de ver cómo ha ido funcionando en el mundo y ver en qué nivel, en qué situación, en qué estadio estamos nosotros. Hay tres cuestiones que son básicas. Primero, obviamente, la palabra globalización, es la palabra o el concepto que nos inunda por todos lados. Sin duda alguna, eso viene a cuanta mayor globalización, mayor comercio internacional, porque la globalización, en definitiva, es la disminución o supresión de todas las barreras, los límites a la libre circulación de los bienes, de los servicios, de la tecnología, de la información y, en último lugar, de los hombres. Todavía hay países que no admiten esa libre circulación. Y este mayor nivel de intercambios comerciales también lleva aparejado un desarrollo desigual de los mismos. El segundo concepto es el contenedor. El contenedor es esa famosa cajita que va encima de unos camiones que circulan por las ciudades o que está encima de un barco. Esa cajita ha cumplido ahora 50 años. Es reciente, es de antes de ayer. Por tanto, el contenedor es el nuevo mecanismo para poder transportar la mayor parte de los bienes. Incluso la madera, que antes se transportaba abiertamente en los barcos, ahora ya puede ir en el contenedor. Y en el contenedor aparecen todos los bienes de consumo y también aparecen allí, a través de los contenedores refrigerados, todos los alimentos. Las frutas, los alimentos, las flores, en la medida de que pueden ir a una temperatura adecuada. Incluso uno puede llegar a calcular el proceso de maduración de un plátano o una banana procedente de Brasil. Cuando llegue aquí, la vamos graduando la maduración en el trayecto. El contenedor ha irrumpido en el mundo moderno, ha obligado a tener a los puertos nuevos requisitos técnicos y los puertos van a hacerse la gran competencia a través de este proceso de contenerización. Si uno mira la perspectiva de los puertos gallegos, se encuentra de que no todos utilizan el contenedor y solamente algunos han desarrollado esta evolución tecnológica que es la que va a dar la clave del desarrollo futuro. Dicho de manera mucho más clara, aquellos puertos que no apuesten por el contenedor serán puertos que no van a estar situados en el mapa portuario mundial.
solamente se dedicarán a tráficos cautivos o condicionados, que son los que hacen referencia al petróleo, al gas o al carbón. El resto ya va todo en contenedores. Por tanto, el contenedor es un poco el que hace de filtro. Y vuelvo a decir que es muy reciente, de hace 50 años. Y la gran tendencia es la terciarización, es decir, el tránsito de las economías agrícolas, rurales, a las industriales o de servicios y ahora a las sociedades basadas en el conocimiento. Son las que, evidentemente, las que más van a comerciar. Bueno, pues estos son los tres elementos. Vayamos a verlo ahora en el mundo marítimo. Fijaros aquí, lo que quiero resaltar del año 94 al año 2009 es que el tráfico marítimo mundial crece más rápidamente que el comercio mundial y crece más rápidamente que el Producto Interior Bruto. Es decir, si la economía ha crecido, crece mucho más el comercio internacional y lo que crece mucho más es el comercio marítimo, pero de forma muy exagerada. Lo podemos hacer incluso mejor. Y dentro del comercio marítimo el que crece más es el comercio de contenedores, que crece mucho más que, como bien se apunta ahí, que la población, el crecimiento de la población que experimentó una fuerte subida en los últimos años. Pues bueno, el comercio del contenedor es la clave en estos momentos. Es decir, la revolución es el contenedor y el comercio internacional. Esto es cómo ha ido los últimos años el crecimiento del contenedor, que está en rojo, y el crecimiento del PIB de las economías. Fijaros que ahí ya aparece marcado la crisis, durísima crisis económica, que empieza en los años 2008 se manifiesta, en el 7 empieza, en el 8 y en el 9 la gran manifestación, y cómo el contenedor crece mucho más que el PIB, pero cuando decrece, también decrece mucho más. Se espera poco a poco un crecimiento de la economía y, por tanto, vamos a esperar que si hay crecimiento de la economía va a haber mayor comercio internacional y ese comercio internacional va a utilizar el contenedor como la caja en la cual llevar todos los bienes. ¿Y este comercio cómo se realiza en el mundo? Este cuadro, o este gráfico que tenéis aquí, refleja no solamente las rutas o los trayectos, sino también las intensidades. Es curioso porque del mismo uno puede apreciar muchas claves para entender lo que está pasando en el mundo y lo que nosotros podemos aspirar. En primer lugar, el más gordo, el trazado más grueso, es el que hace referencia al tráfico intraasiático. Son ellos países, los China, los Vietnam, los Japón, los Indonesia, los que en sí mismos están ellos mismos intercambiando mercancías. Es la fábrica del mundo. Allí donde se fabrica la gran cantidad de muchos bienes, aprovechando evidentemente el coste más bajo y también la mayor demanda de la población que es creciente. Nosotros siempre presumimos que somos 47 millones de habitantes, pero en Indonesia hay 200. Es decir, algo más como 4 veces lo que somos nosotros. Supongamos que en China el 10% o el 9% de la población sea rica. Bueno, pues el 9% de la población de China rica pues viene a salir aproximadamente como toda la población de Alemania y de España, sin excepción. Un 9% será un porcentaje pequeño, que no le demos importancia. Pero claro, si el 9% de los chinos tienen Rolex, Bentley, Rolls Royce y no sé cuánto, imaginemos todo España y todo Alemania con ese tipo de bienes. Entonces, las diferencias, por eso sale que el comercio intraasiático es muy importante. Después, como es fábrica del mundo, Asia es la que vende a Europa, transporta, vende y transporta a Europa. Pero en cambio, Europa no le vende casi nada a Asia.
Y lo mismo, Asia vende a Estados Unidos. Estados Unidos le vende un poquito a Asia, pero son las corrientes exportadoras de África. Vemos también otras cosas interesantes. Es Europa la que le vende a Estados Unidos y es Latinoamérica la que le vende a Europa. Entonces, los barcos es como el taxi, van llenos a un lado, de un lado a otro, de origen al destino, y luego habrá que retomarlos. Y por eso los fletes, es decir, el precio del traslado, del trayecto o el desplazamiento de la mercancía, varían mucho. Son más altos, es decir, más caro transportar desde Asia hasta Europa y es más barato ir desde Europa a Asia porque es más difícil llenar el barco. Entonces los barcos lo que andan buscando son rutas en las cuales ir quedando las mercancías y trayectos que tienen que hacerlo en el menor tiempo posible, por tanto, a mayor velocidad del barco, con mayor carga que tenga el propio barco. Esto será el otro en el año 2009, en el año 2011 aparece la misma tendencia, salvo la incorporación de África y de Oceanía. Hoy África es un continente emergente de una gran trascendencia de cara al futuro, porque es el continente que tiene recursos y donde China ha invertido. Por tanto, si China invierte en los recursos, en materias primas, para elaborar sus propios productos finales, lo ha utilizado el continente africano. Y, además, en los últimos 3 años, la eclosión de la piratería marítima en el estrecho de Malaca y en la zona de Somalia y Eritrea hacen que los barcos, en vez de utilizar el canal de Suez, vayan de nuevo por Cabo de Buena Esperanza. Por tanto, los puertos de Port Elizabeth, de Durban, de Ciudad del Cabo o las grandes ciudades de Lagos, Abiyán y Luanda van a ser los puertos de futuro del continente africano. Y eso a los gallegos nos va a venir muy bien. Por tanto, no perdamos de vista que el continente africano está creciendo al 8% en los últimos 2 años de manera continuada y es una buena apuesta para nosotros. Pero claro, cuando hay grandes expectativas, llega un momento en que tengamos una sobrecapacidad de la flota, que es lo que más o menos se refleja ahí. Las empresas, si ven que hay mayor comercio, mayor crecimiento, encargan barcos mayores. Y cuando hay la crisis, se los comen. Hoy, en estos momentos, las grandes empresas están encargando buques que son capaces de transportar 18.000 cajitas, 18.000 contenedores. Es decir, 18.000 contenedores, un solo barco son equivalente a 2 veces los contenedores que mueve el puerto de Coruña. Un solo barco. Para darnos una idea. Si un barco llegara, el que están haciendo ahora, que es de la empresa Maersk, que han encargado 8 buques de 18.000 TEUs, uno de ellos, si recalara en Coruña, si llegara a entrar en Coruña, es decir, si hubiera muelle de contenedores en Coruña, entonces era el doble de lo que están en estos momentos moviendo. Vigo mueve 200.000, es decir, pues dividamos 200.000 entre 18.000 y nos diría el número de buques que ya llegarían y Vigo pues es en contenedores entre los 10 primeros de España. Y esto es hacia dónde va a ir el año 2022. Son un poco las características. Y ya vemos, y luego lo veremos mucho mejor, que ya está todo el mundo. Como decía antes Carmona, la pesca era del hemisferio norte, a partir de los años 50 fue del hemisferio sur. En esto el transporte marítimo es lo mismo. Hasta hace muy poquito era el hemisferio norte. No participaban el hemisferio sur en este desarrollo económico de conexiones y de inserciones.
Estos son los grandes movimientos, es decir, vamos a estar buscando cuáles son las rutas, qué rutas se hacen. Y las rutas, evidentemente, lo que van a unir son puertos. Los puertos, en definitiva, son ciudades, son el estandarte o la identidad de un territorio. Si un territorio está muy abierto al exterior, evidentemente su puerto funciona. O dicho de manera muy clara, para decirle a cualquier persona, ¿qué necesita un puerto? Necesita, en primer lugar, agua. 2, necesita después un dique o un muelle. Y 3, una grúa. Bueno, pues con esas 3 cosas que son tan obvias es cuando podemos pasearnos nosotros por los puertos gallegos a encontrar si tenemos agua, es decir, calado, si tenemos un muelle, es decir, una infraestructura, y una grúa para poder mover las mercancías. Y entonces, aquí son las grandes rutas. Evidentemente, las rutas normales que se están haciendo son las de Asia, pasando por Malaca, Canal de Suez, todo el Mediterráneo, al norte de Europa, del norte de Europa a la costa este americana y de la costa oeste americana a Asia. Son las rutas números 1. Emergen ya los movimientos de puertos como el de Santos, el de Buenos Aires, o el de Valparaíso y San Antonio en Chile, o Callao en Perú, o por Durban en Lagos y Avillán y Casablanca, pero sin duda alguna los redondeles nos están indicando hacia dónde van a ir. Esta es colocada desde otra perspectiva, pero bueno, viene a ir marcando más puertos. Y esta es una gráfica que sí tiene su importancia. Esta gráfica es la historia. La historia es de un francés, es de un geógrafo francés. Y es muy interesante porque se ve cómo en los últimos años, claro, es el año 1970, es decir, un poquito antes de ayer, ¿no? Aquí abajo, 1985, el año que España entró en las comunidades europeas, en 1985. Y arriba, 1990, es decir, los últimos 20 años. Y si uno va fijándose es cómo va irrumpiendo determinadas áreas del mundo y lo que decíamos anteriormente, el hemisferio sur apenas existe. 2, el desarrollo de China y del continente asiático es espectacular, y también es espectacular aquellas rutas o aquellos ámbitos, como puede ser el entorno del Caribe al socaire de las expectativas del Canal de Panamá y también el crecimiento de los puertos africanos. Es la mejor secuencia para poder ir viendo cómo la economía va girando. Es obviamente el que el puerto, vinculado a la ciudad, le va a dar mucha vida a su economía, porque por el puerto se importa y se exportan las mercancías que son necesarias para un país. Pero claro, si uno hace las rutas, aquí nos vamos a situar en los puertos más importantes que hay en el año 2010. Ahí vienen las cantidades. Para daros una idea, por ejemplo, el puerto de Shanghái mueve 20 millones de cajitas, de TEUs. 29 millones de TEUs. El de Rotterdam mueve 11 millones de TEUs. España mueve 8. Es decir, Vigo 200.000. Por eso, cuando en los periódicos alguien dice, no, que tiemble Rotterdam, que viene Vigo o viene Coruña. Bueno, yo creo que Rotterdam no tiembla, ¿no? Es decir, las cantidades son muy distintas. Entonces, por tanto, nosotros estamos entrando en este negocio. No venimos, tenemos una gran identidad marítima, pero estamos entrando en este negocio. Por eso, me adelanto un poco, los puertos tienen que tener un componente de gestión, no un componente de infraestructuras en exclusiva, sino de gestión. Por lo tanto, ya tenemos unas primeras conclusiones.
Los puertos no son entidades aisladas, sino que forman parte de un entorno y este entorno afecta a los puertos y a sus estrategias. La especialización va a condicionar, por lo tanto, constituye por un lado una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. Si un puerto solamente se especializa en una actividad, pues va a estar condicionado por la misma. Eso es lo que son los puertos petroleros. Puertos petroleros condicionan, tienen una garantía de movimiento regular, constante, anualmente, pero están condicionando. Y la tercera, que los entornos regionales influyen parcialmente la competitividad dentro de ese entorno global. Sigamos con cuadros bonitos. Este es el mundo deformado. Quizás sea la más espectacular de las slides estas, porque refleja muy bien lo que es el mundo. Es decir, los gordos, claro, evidentemente son los chinos. Bueno, África es como un espagueti, ¿no? Es decir, es algo tan fino, tan fino. América Latina también está adelgazada. Nosotros, bueno, no estamos mal, bien ahí colocados, pero claro, el continente asiático es el que está mandando. ¿Qué otras cosas podemos ir aprendiendo de esto de las rutas de los trayectos? Uno es el fenómeno de los mercados de transbordo. Antes estábamos hablando de que un barco va de un punto origen a un punto destino. Lleva la mercancía de un lugar de producción a un lugar de consumo, próximo al lugar de producción o próximo al lugar de consumo. Pero hay otro tipo de puertos que generan mercados que son los de transbordo. Son puertos donde se almacenan las cajitas, buques madre muy cargados, y a partir de ahí se distribuyen con buques medianos o más pequeños a otros puertos de menor entidad. Es el transbordo, transshipment en inglés. Bueno, eso es importante, muy importante, porque claro, todos aquellos puertos que están en el medio de la ruta o del trayecto marítimo pueden ser objeto de ese puerto transbordo. ¿Cuáles son los más famosos en Europa? Pues aquellos que están en el Mediterráneo. Malta, el puerto de Marshalok en Malta, el puerto de Yayo Tauro en Italia, el puerto de Algeciras en España. Están dentro de la misma línea, por lo tanto el buque no tiene que desviarse, no consume ni gasóleo ni tampoco pierde tiempo y ahí están colocados. Y entonces están creando grandes áreas de transbordo. Evidentemente, una es el Mediterráneo, otra es la zona del Mar del Norte, utilizando también el Báltico, otra la zona del Caribe, que es donde va a eclosionar cuando se ensanche o se culmine el ensanchamiento del Canal de Panamá. Ahí vamos a tener un triángulo muy bonito entre el puerto de Freeport en Bahamas, con el puerto de Caucedo, la República Dominicana, y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia, junto con Panamá, hacemos un triángulo y ese es el triángulo que va a dar dinero, porque como hay que entrar en el canal, pues los buques van a depositar, albergar o dejar la mercancía para luego ir entrando por el canal de Panamá. Y después tenemos todo lo que es el mundo de China, con sus conceptos importantes, que es la zona de Hong Kong, Shenzhen, y la zona de Shanghái, Ningbo, que si veis, bueno, si recordáis mentalmente, son desembocaduras de grandes ríos chinos, que al fondo de los ríos es donde están las fábricas que están elaborando los productos. Y por eso se llaman zonas económicas, la zona de Hong Kong, Shenzhen, o la zona de Shanghái, Ningbo, que corresponden con esos puertos tan importantes. Por tanto, en ese caso chino, el transbordo es hacia el interior, es desarrollando el hinterland, y en el otro caso, del otro puerto, que es Singapur, el transbordo es hacia afuera, es de foreland. Porque Singapur es ciudad-estado, no tiene un hinterland, lo que él es receptor de muchísima mercancía. Esto es lo mismo. Muy bien, pues ya tenemos cómo funcionan. ¿Quién es el agente que mueve todo esto? Es decir, ¿esto es un mercado atomizado o es un mercado concentrado? La respuesta es la segunda.
es un mercado oligopolizado. Muy pocas compañías, aquí he puesto las 4 más importantes, APMT es Maersk, HPH es Maersk, es danesa, HPH es Hutchison Port Holding, este es de Gamboa, es decir, este es de Hong Kong, es China, esta que está comprando ahora Telecom Italia, para daros una idea así, y tiene una gran terminal en Barcelona. DPW es Dubai Port y PSA es el puerto de Singapur. Estos 4 señores, estas 4 empresas, digámoslo así, mueven aproximadamente el 40% de todas las cajitas del mundo. Por lo tanto, controlan determinados puertos. Por ejemplo, Hutchison tiene una terminal en Shenzhen, enfrente de Hong Kong, que solamente tiene 78 grúas post-Panamá, más que toda España. Y allí entran 28.000 camiones diarios. Son los volúmenes, es decir, ellos producen, ellos exportan. Nosotros están, claro, como podéis ver, están en los grandes puertos y en las grandes rutas. España, ¿quién tiene? España tiene, en Barcelona está Hutchison, en Tarragona está Dubai, en Valencia está MSC, Mediterranean Shipping Company, y en Algeciras está Maersk y Hanjin. ¿Qué se ha hecho desde España? Albergar a estos grandes poderes económicos porque son los que van a traer la mercancía. Si no, quedaríamos como puertos secundarios. Y fijaros que he dicho estos grandes poderes económicos en el Mediterráneo porque en el lado del Atlántico no lo puedo decir. Porque las grandes rutas son el Mediterráneo. Los otros puertos, las grandes estas empresas, están en Amberes, están en Rotterdam, están en Bremen, están en Hamburgo, están en Felixstowe o en Le Havre. Pero claro, desde Bretaña hasta el Cabo San Vicente, la costa atlántica europea no destaca precisamente por poblaciones muy numerosas ni por concentraciones industriales del mismo nivel que en el Mediterráneo o en el Mar del Norte. Por tanto, la única presencia de una de estas empresas, que es Puerto de Singapur, es en el puerto de Sines, en Portugal, que es el que va a ir creciendo, el que los portugueses tienen como bandera en estos momentos, el puerto de Sines. Bueno, esta es la situación de los operadores de las terminales, lo que decía ahora. Y, por tanto, segunda reflexión o segundas conclusiones. El transporte marítimo, ¿cómo tenemos que analizarlo? Pues a través de mercancías, cada vez mayor variedad de mercancías se transportan en barco, a nivel de rutas o trayectos, a nivel de barcos, a nivel de puertos y a nivel de redes logísticas. Son los 5. Por tanto, ¿antes qué hacíamos? Antes lo mirábamos solamente a nivel de puertos, donde tenemos infraestructura. Y siempre decíamos, no, los puertos tienen una buena infraestructura. ¿Y qué más me da que tenga infraestructura? Yo tengo que tener mercancías, por tanto tengo que tener un cliente, tengo que tener agentes, las rutas, qué es lo que yo hago, hacia dónde voy, los barcos si son grandes o especializados, y qué requisitos requieren, los puertos desde la perspectiva de que hay una selección portuaria o una jerarquía y sobre todo de redes logísticas, que lo importante es qué valor le doy. Es decir, cómo estoy yo vinculado con el Interland hacia el interior o con el Foreland hacia el mar. Es decir, el puerto de Vigo tiene que convertirse en el puerto de Valladolid. Entonces, su gran esfuerzo debe de ser ir al puerto de Valladolid. Todo aquello que esté alrededor de 450 kilómetros es potencialmente tuyo, porque es el trayecto que un camión puede hacerlo un día. Entonces, este es tu mercado potencial. Y entonces habrá interlands solapados. El puerto de Porto, de Leixões, también dirá, a mí también me interesa Valladolid o me interesa Salamanca, y va a competir contigo.
Otra cosa es que entre el puerto de Leixões y el puerto de Vigo hay una distancia geográfica que es igual de grande o igual de pequeña que es de la parte exterior del puerto de Rotterdam, de la parte interior del puerto de Rotterdam. Entonces, unos han hecho logística y nosotros, perdonadme un poco, seguimos haciendo un poco de localismo, ¿no? Es decir, a ver quién es el que tiene más. Pero eso... Entonces ya tenemos otras terceras conclusiones. Los puertos afrontan un entorno cada vez más competitivo. Los puertos forman parte de cadenas de suministro globales. El concepto no es de puerto a puerto, sino de puerta a puerta, porque los seguros de una mercancía, si queremos decirle a los suministradores de no sé cuántos materiales de esta magnífica universidad, pues tienen que decir, oye, sale de tal fábrica con un seguro hasta tal sitio que va con un camión, después entra en el puerto, después hay el trayecto marítimo, etcétera, etcétera. Son puerta a puerta. Los puertos conforman centros regionales de distribución y interactúan de manera coordinada con numerosos agentes. Por tanto, ¿qué es lo que para mí es importante? Pues es que los puertos dejan de ser lugares para convertirse en espacios. Es decir, es un poco lo que los economistas de economía regional intentan infundir en sus textos. Es decir, oiga, el hecho de ser un territorio ya marca. Por tanto, hagamos de esto un valor. No hagamos simplemente como una cosa cerrada. Lo que antes decía, lo que la gente ya de mi edad podemos vislumbrar. Antes nosotros entrábamos en el puerto, ahora no nos dejan entrar. Bueno, entonces era un lugar, ahora no, ahora es un espacio de trabajo, un espacio económico. Los puertos deben de dejar de preocuparse por la forma y apostar por el proceso, es decir, como los usuarios, el entendimiento, las cadenas logísticas. Y en tercer lugar, los puertos tienen que ser empresas. Tienen que generar valor añadido. Esto solamente se lleva en España desde el año 2011, con la Ley de Puertos, recientemente aprobada. Antes los puertos era una manera de meter dinero y no preocuparse por nada. Ahora los puertos, el sistema portuario español tiene por ley, es el único sistema público que garantizará una rentabilidad del 2,5%. Habrá puertos que no lo puedan hacer, por ejemplo, Ceuta y Melilla, es obvio, incluso Villagarcía, pero hay otros que sí que tienen un rendimiento grande y tienen que funcionar como una empresa, es decir, que tienen que estar con el sector empresarial y con la ciudad. Por lo tanto, siguiendo el esquema de Carmona sobre las etapas o las generaciones que decía sobre la pesca, aquí yo he colocado unas sobre las funciones básicas del puerto también escalonadas, digamos, cronológicamente. Al principio, el puerto se limitaba a la carga y descarga y al almacenamiento, funciones pasivas. No te preocupabas de nada lo que sucedía en el entorno, ni cooperabas con él. Quizá en nuestra época de juvenil pues era lo que estábamos viendo. Después se aprovechan las economías de escala, ahí hay un centro de servicio, de transporte, industrial, comercial, ya se mantienen relaciones con el entorno, la actividad está más integrada, el Vigo de hace 15, 20 años. ¿Y hemos llegado al Vigo del futuro? No, que es la tercera función, la logística. El puerto tiene que ser un nodo dinámico, participación activa, genera valor añadido, es plataforma logística, tiene que haber muchos servicios especializados, variables, integrados. Eso lo hace extraordinariamente bien Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Bremen, lo están haciendo muy bien. En España quizá el que lo haga mejor es Barcelona o Algeciras, son los que están trabajando mucho. Bueno, respuesta española, ya entro en España. ¿Qué hacer en España? ¿Cómo enfocar el desarrollo portuario? Tres cosas importantes de los rasgos del sistema portuario español. Primero, tenemos una posición geográfica muy próxima de las grandes rutas de transporte marítimo, por tanto somos una plataforma logística. No olvidemos eso, tenemos que ser una plataforma logística.
Papel relevante en el comercio exterior. Si el 85% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se realizan vía marítima, por tanto, los puertos son la puerta a la economía local. Somos una isla. Aunque aparezca en la geografía una península, en definitiva somos una isla. Y todo se hace por vía marítima. El ferrocarril solamente mueve el 4% de las mercancías, para darnos una idea, casi nada. En Europa mueve el 11%, pero aquí nosotros el ferrocarril no lo utilizamos de mercancía. Y la última, el elevado número de puertos de distinto tamaño distribuidos a lo largo del litoral, pues te dice que los puertos españoles acercan el mar al territorio. La mitad de las provincias españolas tienen mar. Y solamente hay 2 provincias que no tienen un puerto de interés general: Girona y Lugo. Hay que tenerlo, simplemente como anécdota. El papel de los puertos, ¿cuál es? Entonces, conectar los modos de transporte, que es la intermodalidad. 2, contribuir a la movilidad sostenible y fortalecer la cohesión territorial. Y 3, servir al tejido empresarial. Por eso digo que los puertos hacen algo más que esa función estática antes de lo que era infraestructura. Bueno, esta es interesante. Esto es la distribución de cada puerto por graneles sólidos: carbón, clínker, cemento; graneles líquidos: petróleo, gas; mercancía general, el resto. Mirad los nuestros, que son muy distintos. Hay unos especializados en graneles líquidos y sólidos y otros en mercancía general. Vigo no tiene ni líquidos ni sólidos y tiene mercancía general. Es bueno, estupendo. Es estupendo, no está condicionado. Abre, tiene mayor variedad de distribución. Algeciras, mercancía general. Barcelona, mercancía general. Valencia, mercancía general. Hay otros que están condicionados. Cartagena, Huelva, pues porque tienen refinerías, plantas de gas. Es variopinta. El mosaico español de 28 autoridades portuarias es muy variopinto. Y esto es muy interesante también, porque los puertos son para embarcar o para desembarcar en mercancías, es decir, ¿importamos o exportamos? La respuesta es que somos importadores netos. Por eso decía antes lo que España es una isla. Por aquí nos viene todo. El interrogante es, si pudiéramos exportar, claro, la pregunta es, ¿y si nuestras empresas entendieran que los puertos es una magnífica plataforma logística para su inserción internacional y utilizaran para poder exportarlo? Es decir, y la siguiente reflexión sería, ¿y las industriales gallegos no sería mejor que apostaran por los puertos gallegos para exportar mercancías? Y por lo tanto tenía que haber una masa crítica indudable para hacerlo, y no tener que utilizar otro tipo de puerto, como por ejemplo Bilbao, para exportar todos los vinos gallegos a Estados Unidos. Claro, el tránsito es la otra parte. Tránsito que son Valencia, Las Palmas y Algeciras. El tránsito está en función de una gran compañía. En Valencia, MSC; en Las Palmas, MSC, Mediterranean Shipping Company, es una empresa italo-suiza; y en Algeciras, que está Maersk. Los nuestros, pues evidentemente, somos muy importadores. Me cargo estas porque esto ya no vienen a cuento, es la crisis y cómo ha afectado. Entremos en el tema de Galicia. Aquí he colocado 2 cuadros siguientes, uno para reflejar nuestra importancia, pero también nuestro peso relativo. Sí, podemos decir que hemos crecido mucho en los últimos años, pero también podemos decir que hemos crecido menos que la media española. Y que nuestro porcentaje en el conjunto de España no es tan relevante, solo es el 7%, un poquito más de lo que representamos en población, en PIB o en superficie. Pero teniendo en cuenta que no todas las regiones o las comunidades autónomas españolas dan al mar,
pues nuestro porcentaje tenía que ser mucho mayor. En comparación con la pesca, por ejemplo, pues aquí sí que se nota un desbalance. La pesca representamos mucho más. En cambio, en materia marítima, que está vinculada evidentemente a la economía y al poder del territorio, representamos un poco menos. Este es el nivel de especialización, también interesante para poder decir, o sea, ¿dónde está Coruña? Pues condicionado a los líquidos, es decir, al petróleo. ¿Dónde está Ferrol? Condicionado a los sólidos, es decir, al carbón. ¿Dónde está Marín? Pues tiene equilibrio entre sólidos y mercancía general. Y Vigo, fundamentalmente mercancía general. O sea que es donde está el grado de especialización. Entonces me cargo esto. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues es curioso en los últimos años, es decir, que ha emergido un puerto, que es el puerto de Ferrol, que ha ido ganando progresivamente cuota de mercado, tanto en Ferrol como en el puerto de Alcoa, el de San Ciprián. Los dos son los que van dándole un cometido importante. Quizá el puerto de Ferrol, en estos momentos, es el que está planteando de manera más empresarial su gestión. Ha concesionado una terminal de contenedores a la empresa de Leisoes y ya ha contratado y ya tiene en sus muelles 4 grúas, 2 de ellas grandes, de post-Panamas, es decir, para los buques grandes, y eso le va a permitir, con un calado de más de 21 metros, que le va a permitir albergar a los buques grandes, cosa que otros puertos no van a poder hacer. Cuando digo, fijaros que he dicho 2 grúas grandes y 2 medianas. El barco más grande, este de 18.000 teus, necesita 12 grúas para poder descargar la mercancía en un día. Porque claro, si está más de un día hay que pagar mucho dinero como tasa portuaria. Estos son los contenedores. Aquí sí que llamo la atención de que nuestro porcentaje es muy bajo, menos del 2% en España, y concentrado exclusivamente en Vigo. Menos del 2%. Es decir, del tráfico tan importante, Galicia tiene poco. No lo utilizamos o nuestra capacidad exportadora de la economía gallega todavía no está integrada con el desarrollo portuario. En cruceros vamos creciendo, en número, es el 5%. El crucero es imagen. Un crucerista deja alrededor de 67 euros al día cada vez que viene aquí. Por tanto, 67 por 20... hay un problema aquí en Vigo. Sí, hay un problema. Me falta un número. Serán 200, no sé cuántos mil. Bueno, serían 19 millones de euros lo que dejaría la ciudad. Al puerto le paga muy poco, por tanto es un servicio que da el puerto para beneficio de la propia ciudad. Y esta es la conectividad. Vamos a jugar con la conectividad, que es lo que yo creo que es lo más interesante. Hemos dicho es aquella tontería de decir un puerto necesita agua, un dique y una grúa. Bueno, aquí lo que vemos es cuántas compañías utilizan el puerto, cuántos servicios de línea regular existen en el puerto. Existen muy pocos. Es decir, salvo Vigo, que es el que está más conectado, el resto de los otros puertos han estado viviendo o vegetando de los tráficos cautivos o los tráficos condicionados por las 2 grandes empresas que pivotaban en sus propios entornos. Y si lo complico todavía más el índice de conectividad con buques que recalan, con tamaño de los buques, con el tamaño medio, con el calado, con la longitud de los muelles, etcétera, y lo comparo con España, los rankings de los puertos gallegos, digamos, excepto Vigo, que ocuparía el número 8 de España, Villagarcía ocuparía el 27 de 28, Marín el 23 de 28, Ferrol el 15 de 28 y Coruña el 17 de 28. Tenemos infraestructuras, pero
tenemos una posición geográfica, pero no tenemos una gran capacidad de inserción. Voy a ir terminando. He hecho el equipo nuestro de la universidad, donde estamos, el Instituto de Estudios Marítimos, hacemos lo siguiente. Con el ICE, el sistema este de localización de los barcos, que lo tiene Joyce, compramos a Joyce una base de datos, y entonces sabemos las escalas que hace cada buque en el mundo. Las escalas. También sabemos el tiempo de escala, pero busquemos las escalas. Entonces, para decir, oiga, ¿cuántas escalas hago? Pues sabemos la cantidad de buques que hay en el mundo y la encuesta que tenemos, bueno, los datos que tenemos que tiene Joyce es aproximadamente el 66-68% de todos los buques del mundo que están registrados en ese sistema. Por tanto, la muestra es muy grande. Entonces, con esa muestra miramos qué cantidad de escalas hacen y con qué puertos los buques que recalan en nuestros puertos. Y siempre diciendo, como no, si estos barcos solamente no llegan a nuestro puerto, no los podemos contabilizar, entonces miramos con 3 para atrás. Es decir, habrá un barco que pase por Felixstowe, por Amberes y por Burdeos, y después llegue a Vigo. Bueno, pues nosotros utilizamos esas 3 escalas antes y las 3 escalas posteriores. O sea que jugamos con 6, porque si no, bueno, nuestra inserción no nos daría para el juego este. Y entonces hemos visto aquí, en un lado está la columna de la mercancía general y otra de los contenedores. Y estos son los puertos con los que 3 para adelante y 3 para detrás el barco hace escala. Este es Ferrol. En mercancía general, pues tiene esta conexión. Esto es Coruña, que como tiene unos poquitos de contenedores, están aquí colocados. Esto es Vigo, que es el que está más relacionado internacionalmente, tanto en mercancía general, tanto con contenedores. Esto es Marín y esto es Villagarcía. O sea que, de esta forma, somos capaces de medir el radio de actuación de los puertos. Me cargo esto, que esto... Y entramos en la última fase, que quizá sea aquí en la que en Vigo tenga una mayor trascendencia lo que vaya a decir. Los puertos, por lo tanto, tienen que integrarse. ¿Dónde se integran? Pues evidentemente tendrán que integrarse en corredores de transporte. Esos corredores de transporte son los que marcan la capacidad, la continuidad y la fluidez. Muy bien. ¿Y quién es el que decide los corredores de transporte? Pues la Comisión Europea. Es un poco lo que me critica el Faro de Vigo. O sea, tranquilamente. O sea, directamente, ¿por qué vamos a ocultarlo? Es unas cosas que están ahí. Entonces, en un momento determinado, en el año 2001, se introducen lo que son el concepto de las redes de transporte europea, se marca una red principal o básica y una red global. Y ahí la Comisión Europea determina un mínimo, un requisito. ¿Qué requisito pone? Pues pone un requisito de volumen de mercancía, que para estar un puerto está integrado en esa red principal o básica, pues tienen que mover el 0,1% del volumen de tráficos anuales de la Unión Europea. Y ahí se producen las tonterías de la estadística. Claro, un puerto que mueva mercancía general le cuesta, pero un puerto que mueva carbón es mucho más fácil. Y un puerto que tenga tubería para gas o para petróleo es muchísimo más fácil. Y entonces se produce esa paradoja en que el puerto de Vigo no llega al 1% y, por tanto, el corte no lo pasa. La Comisión Europea tiene razón. Primero, si utiliza ese argumento, tiene razón, pero ese argumento no debería ser el único y el exclusivo. ¿Por qué? Porque los puertos pueden hacer mercancía, podemos mirar
conexión con Hinterland o podemos buscar otro tipo de funciones. Y en el caso del puerto de Vigo había un argumento que hasta ahora no lo han dado por bueno, me imagino que sí en un futuro, que es puerto pesquero, significativo, primer puerto europeo, y podía colocarse un segundo argumento, todos aquellos puertos que alberguen en su seno una autopista del mar, que es otro concepto europeo, debía de ser suficiente para estar englobado en esa red transeuropea de transportes. Bueno, la discusión seguirá ahí y en este momento hay 11 puertos españoles y ya está. Finalizo. Esto sería, a mi juicio, el futuro. Digo, a mi juicio. He intentado explicar los transportes, el puerto y las redes logísticas. Bueno, aquí he metido todos los puertos, las redes del ferrocarril, porque un puerto sin ferrocarril no tiene ningún sentido, y cómo quedaría el mapa final, ¿no? Estoy viendo complicado todo entre los que es obvio que a partir de ahí hay determinadas áreas. Es decir, lo obvio es que un país no puede presentar al mundo 28 puertos, porque no somos, es demasiada atomización, y hay que empezar a ir agrupándolos poco a poco. Entonces hay que buscar grandes áreas que haya una cierta, en principio, colaboración, después coordinación y pasado mañana lo que se quiera. No tenemos por qué rasgarnos las vestiduras, es decir, hay un puerto que se llama Nantes-Saint-Nazaire, hay otro puerto que se llama Los Ángeles, Long Beach, hay otro que se llama Bahía de Yokohama, o sea que países tanto grandes pues tratan de unir para tener economías de escala. Y esto sería un poco, es decir, no tiene sentido que en Sevilla haya que dragar el río Guadalquivir para que entre un crucero, cuando el crucero puede quedar perfectamente en el puerto de Cádiz y la gente puede ir en autobús o en lo que otro medio, porque dragar el Guadalquivir, como se intentan algunos apostar por eso, pues tendría un impacto en el ecosistema de la zona. Bueno, los puentes habría que hacerlo por abajo, mayor inversión que esta, ¿no? Y aquí entonces sería cómo coordinar los puertos del sur con la plataforma Plissan, que es la base de la logística del sur de Galicia, y cómo la parte del norte de Coruña y Ferrol tendrían que tener otro tipo de conexión y de coordinación. Lo mismo que los dos puertos asturianos, el puerto de Bilbao y así sucesivamente. Me cargo todo esto. Y dos conclusiones importantes. Uno, los puertos comunidad deben de ofrecer a los dueños de las mercancías y a las líneas navieras las mejores infraestructuras y servicios frente a otros puertos. Los que mandan son los navieros y los que tienen los terminales. Por tanto, si uno no ofrece, evidentemente quedas fuera de las listas y aquí vendrá la mercancía por otro modo. Segundo, hay que ir a la mayor competencia. La respuesta es, evidentemente, la cadena logística, cadenas portuarias, transporte puerta a puerta ante una intensa rivalidad. Y la tercera es integrarse en esas cadenas multimodales. Por tanto, los criterios que debemos utilizar son infraestructuras, tarifas, que es lo que nos hace competitivos, calidad y alcance de los servicios, localización portuaria, perspectiva comercial y empresarial, servicios a los transportistas y la intermodalidad, transporte hacia atrás. Por tanto, dos para acabar, esta y otra más. Nosotros somos, evidentemente, ¿quién somos, no? Es decir, los chinos, pues, son más grandes que nosotros. Pues ante estas dificultades que hemos planteado, ¿es posible ganar? La respuesta es esta. No temas a los demás porque sean más grandes que tú. El tamaño real se mide por la sabiduría. Y yo creo que el Campus del Mar lo que está intentando es lograr esa sabiduría y generar un ámbito
una escuela, un grado de conocimiento, un compromiso que sin duda alguna nos permitirá ganar la partida en los próximos años. Y yo creo que esa es un poco la solución y la perspectiva y la apuesta por la que todos seguros los que estamos hoy aquí vamos a desempeñar en el futuro. Muchísimas gracias.